Ya, voy a grabar, voy a grabar. Ya, jóvenes, bueno, bienvenidos de vuelta de este pequeño receso. ¿En qué estábamos? Estábamos resolviendo un pequeño problema, básicamente un problema eh, bastante conceptual, a pesar de que tiene números, ¿ya? Es conceptual en el sentido de que nos da el paso a paso para poder resolver por eh, la, la construcción de la columna, o sea, de la curva de esfuerzo de columna, ¿ya? En este ejemplo yo espero que al menos quede claro, ¿cierto?, el, el sentido de ir definiendo eh, lo que en inglés se dice stepwise, ¿ya? O sea, casi como un paso a paso en cada estado de carga, para ir describiendo, ¿cierto?, el fenómeno que pasa cuando estoy en condiciones de tensión en el mismo módulo de elasticidad, en condiciones en que cualquier incremento diferencial de tensiones genera un cambio en los módulos de elasticidad, y ahí aparece el concepto de módulo de elasticidad tangente y efectivo, ¿cierto? A tensiones iguales, ¿ya? O sea, nosotros definimos un nuevo módulo de elasticidad efectivo al mismo nivel tensional, ¿ya? Y luego, el siguiente paso es, bueno, definir qué pasa cuando hago un incremento de tensiones, y para eso hay que hacer una compatibilidad de formaciones, y ahí quedamos nosotros, ¿ya? Entonces, el problema está definido, ¿cierto?, con un perfil que traía un modelo de tensiones residuales descrito, ¿cierto?, a través de estos diagramas tensionales constantes, ¿cierto?, de un cuarto FI en compresión y un cuarto FI en tracción, y el modelo de material en donde se define claramente el nivel de elasticidad para cada nivel tensional, ¿cierto? O sea, en función de FI, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros estamos buscando, ¿cierto? Construir esta curva y empezamos a, bueno, a definir, ¿cierto?, nuestra esbeltez proporcional. Definimos los estados de carga, ¿cierto? El estado de carga 1 que lleva a los niveles iniciales, F1, F2, ¿cierto?, hasta el final del estado de carga 1, en donde F1 se encuentra con un medio FI, ¿cierto? Aquí se encuentra con un medio FI, porque yo pasando ese valor tensional, el valor del módulo de elasticidad para la zona física, ¿cierto?, la sección, el área transversal que trae tensiones, niveles tensionales F1, cambia a un medio E, ¿ya? Entonces definimos esos estados de carga y nos fuimos moviendo, ¿cierto?, de un estado inicial, un cuarto FI para la zona 1 hasta un medio FI, ¿cierto? Y un cuarto FI en tracción de la zona 2 hasta un estado tensional 0, ¿cierto?, que era el término del estado de carga 1. ¿Ya? Ahí está. Luego, bueno, calculamos nuestra esbeltez proporcional para saber numéricamente en dónde estábamos, y dijimos que para cualquier valor de esbeltez mayor que este número, 151,32, estábamos en el pandeo elástico y Euler es quien nos gobierna, y para cualquier valor menor, ¿cierto?, a esta esbeltez, entonces, de alguna forma íbamos a tener pandeos inelásticos, ¿ya? Definidos, ¿cierto?, por el módulo tangente de cada punto y por el módulo de elasticidad efectivo, ¿cierto?, que da la relación entre los módulos tangentes de cada zona, de cada sección, ¿ya? Sección 1 y sección 2. Así que ahí está el punto número 1, a una tensión proporcional de 12,5, eso lo calculamos,
Entonces, el paso siguiente era, bueno, definir a cualquier incremento diferencial, de tensión, S1 ya no se encuentra en un valor de módulo E, sino que se encuentra en un medio E, ¿ya? Entonces, para eso había que definir un nuevo estado de carga, ¿cierto? El estado de carga 2, ¿ya? Y ese es el inicio del estado de carga 2, por supuesto, ¿ya? Bueno, esto también lo vimos, dijimos, bueno, si cambia el E, entonces lo calculo como el E', ¿cierto? El módulo de elasticidad efectivo, dependiendo de las, digamos, de las áreas, ¿cierto? De las áreas S1 y S2. En este ejemplo, recuerden que no estamos considerando el aporte de la resistencia, ¿cierto? Del alma, o sea, de la resistencia a esta flexión por compresión, sino que solamente estamos considerando el aporte de las alas, ¿ya? Así que calculamos el área gruesa de cada sección, ¿cierto? Del área 1 y del área 2, ¿cierto? Inercia 1, inercia 2. Y con esos valores ingresamos a nuestra fórmula de módulo de elasticidad efectivo y nos encontramos con este valor de 9/16 por E. Bien. Con ese valor nos vamos a nuestra fórmula de tensión y calculamos que para ese valor de Sveltez, ¿cierto? Efectivo, ya con un valor incremental diferencial de tensión en S1, el módulo de elasticidad efectivo disminuye, por ende, disminuye la Sveltez, ¿cierto? Ya que este valor de E se encuentra en el numerador acá, en esta raíz. Si esto disminuye, entonces, por supuesto, disminuye la Sveltez, ¿ya? Y el Sveltez que obtuvimos es de 113.5 y fíjese de que sigo sin variar el nivel tensional en S1 y S2, ¿ya? El punto 2 está descrito como qué valor de rigidez efectiva para un valor incremental diferencial en F1, ¿ya? Tengo yo efectivamente como módulo de elasticidad. Entonces, el valor de Sveltez no varía su nivel tensional. Ahora, la pregunta que hay que hacerse ahora es, bueno, ¿qué pasa cuando ahora sí existe una variación tensional sustantiva, digamos, más grande, no diferencial, y cómo varía nuestra Sveltez, ¿ya? Y para eso, nosotros vamos a ver, ¿estoy bien en esto? Sí. Vamos a hacer compatibilidad de esfuerzo para una sección en compresión, ¿ya? Compatibilidad de esfuerzo en compresión, o sea, P sobre área, ¿ya? P sobre área. Así que la relación que existe entre la tensión diferencial F1 y la tensión diferencial F2, utilizando esta compatibilidad de fuerzas, ¿cierto? Axiales, está escrita con esta relación, ¿cierto? El P por L sobre AE de la sección 1 tiene que ser igual a dP por L sobre AE de la sección 2, significa que ambas secciones se deforman a la misma velocidad, digamos, ¿cierto? Donde L1 y L2 son iguales, ¿cierto? Y el diferencial de P sobre A es nuestro diferencial de tensión, ¿ya? Entonces la relación en estricto rigor para la compatibilidad de fuerzas axiales está descrita como un dF sobre E de una sección 1, que tiene que ser igual a un dF sobre E de una sección 2, ¿ya? O lo que es lo mismo,
df1 es una relación de los módulos, ¿cierto? Por un df2, ¿ya? Entonces, cuando llegamos a esta fórmula, ¿ya? Cuando llegamos a esta fórmula, hay dos caminos. Hay dos caminos para seguir, ¿ya? El primer camino, jóvenes, es definir un incremento de F1 y compatibilizar con el incremento en F2, de acuerdo a la relación E1-E2, ¿ya? O sea, yo le puedo dar un incremento a F1, de acuerdo al estado de carga, ¿cierto? Y compatibilizo con F2, ¿ya? Si F2 aún transita en su módulo de elasticidad, ¿ya? O sea, si bajo el incremento de F1, cualquiera que sea, ¿ya? Yo le puedo decir, sabes que tu F1 vas a llegar, vas a aumentar un medio FI, ¿ya? Yo a F1 le voy a decir, sabes que tú vas a aumentar un medio FI. ¿Cuánto aumenta el estado tensional en F2? Debe aumentar de tal forma que no se pueda salir de la pendiente NE, ¿ya? Dicho de otra forma, el segundo camino, digamos el camino incorrecto, sería que a cualquier incremento de F1 de un medio FI, F2 estaría a niveles tensionales que sobrepasan un medio FI, obteniendo valores de rigidez un medio E, ¿ya? Eso no puede pasar. Eso sería una incompatibilidad de relaciones, ¿ya? Así que de este valor que está aquí marcado en un cuadro más oscuro, lo que hay que resolver es preguntarse, bueno, ¿a qué nivel de tensión F1 y F2 el estado de carga final 2, ¿cierto? El término del estado de carga 2 existe y es compatible con la definición de los niveles tensionales de F1 y F2 a través del E, ¿ya? Así que esa pregunta la resolvemos aquí. Por ejemplo, si yo llevo F1 desde un medio FI, porque ahí estoy, ese es el inicio del estado de carga 2, ¿cierto? Ahí en el punto azul, voy a marcar el gráfico que estoy mirando, ¿eh? Ahí. Ese es el gráfico que estoy mirando. Si yo llevo el nivel tensional F1 de un medio FI, porque aquí estoy, este es el inicio del estado de carga 2, ¿ya? Y lo llevo a un nivel tensional FI. Profe, vuelvo en 5, ya. Y lo llevo a un nivel tensional FI, es porque a F1 le sumo un diferencial F1 igual a un medio FI. ¿Bien? De F1 a FI, ese cambio, ¿cierto? O ese aumento tensional en F1 significa sumarle a F1 un diferencial F1 igual a un medio FI, ¿ya? Entonces, si eso es cierto, al final del estado de carga 2, F2, a través de esta relación de compatibilidad, ahí está, F2 llegaría desde un estado tensional 0, que es el inicio del estado de carga 2, a un valor de 0 más dF2, ¿cierto? De 0 más dF2. Pero si usted reemplaza dF1 igual a un medio FI, si este valor lo reemplaza aquí, un medio FI, con esta relación, dF2 vale FI. ¿Ya? dF2 vale FI.
Entonces, si F2 es igual a 0 más dF2 y es igual a FI, eso no genera la compatibilidad correspondiente, porque el inicio del estado tensional 2 o de la zona 2, que comienza en un módulo de elasticidad E, termina con un módulo de elasticidad un medio E. Y eso no es constante. ¿Ya? ¿Se cachó ese análisis? Sí, sí. ¿Sí? Ya. Listo. No es, bueno, esta NG significa not good, ¿ya? No es compatible. El caso 2, ahora toma el nivel tensional F2, que está en el inicio del estado de carga 2 en 0, y lo lleva en el módulo de elasticidad E hasta su máximo final del estado de carga 2, que es un medio FI. O sea, el nivel tensional, ¿cierto? Que lo puedo ver en este gráfico, o sea, es que voy del estado tensional de la zona 2, que está en 0, ¿cierto? Aquí en 0. Ese es el estado de carga, ese es el inicio del estado de carga 2, ¿ya? Y transito en la misma pendiente E hasta el final del estado de carga, que corresponde a un medio FI, ¿cierto? Entonces dF2 vale un medio FI, ¿cierto? Porque le sumo a 0, digamos a F2 más dF2, un dF2 de un medio FI. ¿Ya? Si esto es cierto, entonces vuelvo a mi relación de compatibilidad, ¿cierto? Que hicimos anteriormente, y encuentro que el DF1 ahora vale un cuarto DFI, ¿vale? Un cuarto DFI. ¿Ya? Ahí está, por si acaso. Vale un cuarto FI. Por lo tanto, el final o el término del estado de carga 2 para los niveles tensionales F1 vale F1 más DF1. Y eso es igual a un medio FI más un cuarto FI. Y eso es igual a 3/4 FI. Y como 3/4 FI está aún, 3/4 FI está aún a un nivel de elasticidad de un medio E, entonces tengo para el caso de la sección 1, transita por la misma pendiente, o sea, pendiente constante, y el caso de S2 también transita en una pendiente constante igual a E. ¿Ya? Bien. Listo. Conclusión. Entonces, al término del estado de carga 2, F1 está en 3/4 FI y F2 está en un medio FI. ¿Ya? Ese es el punto 3 de la curva. Así que con esta punto 3, ¿cierto? Puedo calcular ¿cierto? Las cargas críticas y luego la tensión crítica. ¿Cómo la calculo? Bueno, como la carga crítica es F1 por A1 más F2 por A2, ¿cierto? Y eso me da 5/4 por B por T por FI. La tensión crítica es carga sobre área, por lo tanto me da 5/8 FI, eso es 31.25. ¿sí? Ahí está. Así que ese valor tensional de 31.25 define el punto 3. ¿Ya? Ahora, la esbeltez correspondiente a ese valor, la esbeltez correspondiente a ese valor de 31.25 es para el módulo de elasticidad efectivo, ¿cierto? De 9/16 por E. Así que con este valor, a este nivel tensional, acuérdate que abajo, en el denominador, se encuentra el F crítico, ¿cierto? Así que con el valor F crítico de 31.25
y el módulo de anestesia efectivo, calculo su esbeltez correspondiente. Y eso define el punto 3. Y ese es el término del estado de carga 2. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo claro. Ya. Listo. Ahora, nuevamente, la pregunta es, para tensiones diferenciales que superen este valor de 5 octavos FI, ahora F2 ya no se encuentra en valores de elasticidad en E, sino que cualquier incremento de ese estado tensional se transforma en un medio E. Por lo tanto, ahora el módulo de elasticidad de la zona 1, ¿cierto?, va a ser igual al módulo de elasticidad de la zona 2 y se transforma en un medio E, ¿ya? Un medio E. Por lo tanto, solamente por inspección, el módulo, si estos son iguales, ¿cierto? Si ambos son iguales, el módulo de elasticidad efectivo, por supuesto, va a ser un medio E, y calculamos la esbeltez correspondiente. Ese será nuestro punto 4. Fíjate el punto 4 de nuevo. A nivel tensional, sin cambio, genero este aumento diferencial tensional en la zona 2 para cambiar del módulo de elasticidad E a un medio E, ¿ya? Y eso se transforma en un módulo de elasticidad efectivo E' igual a un medio E, ¿ya? Así que calculo para ese estado tensional una nueva esbeltez y me da 67.7, ¿ya? Y eso define el punto 4. Ahí está. El punto 4. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta ahora? Que a un incremento tensional, ¿cierto?, de F1 o de F2, porque pueden ser cualquiera de los dos en realidad, de F1 o F2, ¿cómo cambia la compatibilidad, ¿cierto? Entonces, de nuevo, haciendo el mismo ejercicio que hicimos en el punto anterior, ¿cierto? Para el estado de carga 3 ahora, el módulo de elasticidad de la sección 1 y de la sección 2 son constantes y valen un medio E. Así que el cambio de tensional es constante para cada estado tensional, ¿cierto? Si esto es constante, si las E son constantes, acuérdate que la relación era de F1 igual E1 sobre E2 por dF2, ¿ya? Entonces, si los módulos de elasticidad son iguales, entonces dF1 tiene que ser igual a dF2, ¿ya? Así que para la única posibilidad real de determinar el estado de carga 3 sería llevar a F1 desde 3/4 FI a FI. ¿Cómo? Sumándole a F1 un diferencial de F1 igual a 1/4 FI, ¿ya? Ahora, si dF1 vale 1/4 FI, entonces dF2 vale también 1/4 FI. Por lo tanto, F2 queda en un nivel tensional de 3/4 FI. ¿Ya? Así que F1 está en FI, ¿cierto? F1 llega a FI y F2 llega a 3/4 de FI. A eso le llamaremos punto 5. ¿Cómo calculamos en la tensión crítica? De nuevo, haciendo la carga crítica, F1 por A1 más F2 por A2. Ahí está. Luego la tensión crítica queda descrita como P crítico sobre área gruesa, y eso me da 43,75, o 7 octavos de FI. 43,75. Así que ahí está el punto 5, ¿cierto? 43,75. Ahora, la esbeltez asociada a ese nivel tensional está descrito cambiando, ¿cierto?, esta tensión crítica en el denominador
al módulo de elasticidad efectivo un medio E, porque eso no ha cambiado. ¿Bien? Y ese Beltest, que es la Beltest número 5, tiene el valor de 57.2. Y ese punto es el término del estado de carga 3. Término del estado de carga 3. De la misma forma ahora, cualquier tensión diferencial mayor a 7 octavos de Fi, entonces ahora en la sección 1, ¿cierto? Que llego con F1 hasta el valor tensional Fi, paso Fi y eso me transforma inmediatamente un medio del modo de elasticidad a 0, ¿cierto? A la curva, ¿cierto? Plástica. Por lo tanto, ahora hay que calcular un nuevo módulo de elasticidad efectivo. ¿Ya? Así que el módulo de elasticidad efectivo se calcula como lo hemos hecho en todo este rato, ¿cierto? Ahí está, considerando de que el módulo de elasticidad tangente de la zona 1 vale 0, eso se transforma en un módulo de elasticidad efectivo, ¿cierto? E' igual a 1 sobre 16 por E. 1 sobre 16 por E. ¿Ya? Con ese valor, calculo al mismo estado tensional, ¿cierto? De 43,75. ¿Sí? De 43,75, la esbeltez asociada a el módulo de elasticidad efectivo, 1 sobre 16E, y me da 20.2. Así que a este estado tensional de 43,75, su esbeltez asociada con el nuevo módulo de elasticidad efectivo es de 20.2. 20.2. Y ese sería el inicio, ¿cierto?, del estado de carga 4. Ya, finalmente, ahora, digamos, de nuevo, por un incremento de tensional, ahora en este caso sería la única posibilidad de hacer un incremento tensional, no está asociada a un incremento en F1, sino que está asociada a un incremento en F2, ¿cierto? Que va desde un estado tensional de 3/4 Fi al único estado tensional al término de ese estado de carga, que es Fi, agregando un dF2 igual a 1/4 Fi. ¿Ya? O sea, va de 3/4 a Fi. ¿Cómo? Agrego 1/4 Fi. De nuevo, hago la relación de carga crítica y de tensión crítica y nos entrega el valor final, ¿cierto?, de Fi igual a 50. Con ese valor tensional de 50 KSI al módulo de elasticidad efectivo 1 sobre 16 por E, me entrega un esbeltez de 1892, ¿cierto? 1892. Y finalmente ya el estado de carga final, porque ya hemos llegado con la sección 1 y la sección 2, hemos llegado a niveles tensionales de Fi. ¿Ya? Así que al punto 7, lo que dice aquí en este cuadro rojo, el punto 7, tanto F1 como F2 están ya a niveles plastificados completos, ¿cierto? Toda el área está plastificada en FI en compresión y en FI en compresión para F1 y F2. Así que el término del ejercicio es obtener esta línea horizontal, ¿cierto?, desde el punto 7, porque demuestra de que toda la sección ya se encuentra plastificada. Toda la sección se encuentra plastificada. ¿Ya? Así que, como resumen, fuimos paso a paso, ¿cierto?, definiendo estados de carga, ¿cierto?, desde el estado de carga 1, en donde nos movíamos, ¿cierto?, en esta curva de Euler, ¿cierto? Euler describe el estado de carga 1 hasta el término del estado de carga 1, ¿cierto?, cuando cambian los módulos de elasticidad.
Luego definíamos el estado de carga 2, hasta el término del estado de carga 2, definíamos el inicio del estado de carga 3, hasta el final del estado de carga 3 y finalmente el estado de carga 4. ¿Ya? Y lo que ven acá es básicamente la descripción tensional, ¿cierto?, de cada punto. El punto 1 y 2 tienen los mismos estados tensionales, pero vamos desde, o sea, vamos con el mismo módulo de elasticidad efectivo, que es E, porque son iguales para la zona 1 y zona 2. En el estado de carga 2, el módulo de elasticidad efectivo disminuye, ¿cierto?, a 9/16. El estado de carga 3 disminuye a un medio E. Y luego ya finalmente el módulo de elasticidad efectivo del estado de carga 4 ya es 1/16 por E. Y esta curva entonces, representa la curva de esfuerzo de columnas en compresión. Para el ejemplo dado, en torno al eje débil, ¿ya? Sin considerar el aporte del alma en nuestro problema. Y dado el modelo de tensión residual descrito y dado el modelo de material descrito, ¿ya? Bajo todas esas condiciones, nosotros construimos esta curva de esfuerzo de columna. ¿Bien? Sí, está interesante. Ahora voy a tratar de repetir el mismo ejercicio, pero sin ver los apuntes. Te voy a dejar otro, mira, espérate. Profe, ¿Sí? ¿qué tan relevante es el que no se considere el área del alma en este caso? Buena O pregunta. en cualquier caso. Bueno, es ¿O que claro, influir? depende del caso. En general depende si el... A ver, primero depende, por supuesto, del eje del eje de pandeo, ¿cierto? Aquí nosotros calculamos esta curva para un pandeo en torno al eje débil, que era el eje Y, ¿cierto? Si por esas cosas la vida, el eje fuerte domina el pandeo, ¿cierto? Que rara vez lo Claro. domina, pero lo puede pasar. Entonces el aporte del alma es mucho mayor, porque es quien resiste el pandeo en realidad. Pero para este Claro, caso, en este caso en el sentido donde se está expandiendo no aporta claro, mucho comparado. nosotros solamente, o sea, en estricto rigor estos problemas se deben analizar en ambos ejes, ¿ya? Y en estricto rigor uno debiese considerar el alma. Lo que pasa es que, como vimos por ahí de forma un poquito teórica, considerar el alma en esta relación de módulo de elasticidad hacía la expresión un poquito difícil de tratar, digamos, ¿ya? Sí, no, me imagino que se vuelve Se vuelve harto más compleja. para verlo por primera vez sería quizá un enredo y... Claro, claro que sí. Pero, Claro. pero sí, pues depende del eje, de cómo pandee. Vale, profe, gracias. Ya. Otro problema. Otro problemita. ¿Me confirman? ¿Están viendo el ejemplo 2, cierto? Sí, Ya. sí, se ve el ejemplo. Sí, se sabe. Ya. A ver, en este ejemplo hay dos cosas interesantes que son nuevas, ¿ya? La primera es que el modelo del material ahora es elastoplástico, ¿cierto? Elástico perfectamente plástico. Por lo tanto, hay menos estados de carga, ¿cierto? Pero, por otro lado, el modelo de tensión residual
en las alas ya no es constante, ¿cierto? Digamos como bloque, ¿cierto? Sino que ahora es linealmente variable por cada zona, ¿ya? Ahora, estos modelos de tensiones residuales, la verdad es que no son muy fáciles de tratar, son más bien difíciles de tratar, ¿ya? Pero de todas formas, vamos a resolver un problemita de esta, con este modelo, ¿ya? Entonces, dice, utilizando la teoría de los módulos tangentes, ¿cierto? Dice, nos pide construir la columna, o sea, la curva de esfuerzo de columna para esta distribución lineal de tensiones residuales en las alas, como se muestra en la figura, ¿ya? Esta figura. Recuerden que ese modelo siempre está considerado para una tensión inicial igual a 0. Considere el pandeo en torno al eje débil, ¿ya? Y utilice, bueno, para ambos casos, bueno, dice para una tensión de FI de 36 y una B de 100, ¿ya? Que en estricto rigor para el problema da un poco lo mismo, solamente al final vamos a comparar un poquito las curvas, ¿ya? Y no considere el aporte del alma porque de nuevo estamos considerando el pandeo en torno al eje Y, ¿ya? El E, calcúlelo como 29.000 kips square inch. Kips square inch. ¿Ya? Aquí está el modelo de material y ahí está el modelo de tensión residual, ¿ya? Entonces, para los datos entregados, calculamos ya casi de forma directa la FT proporcional y la tensión proporcional para ambos valores, lo estamos haciendo casi de inmediato, ¿cierto? 36 y 100, ¿ya? Entonces la tensión residual, perdón, la tensión de proporcionalidad, que es la diferencia entre el primer punto de fluencia, ¿cierto? Que es el FFI menos la tensión residual máxima en compresión, nos queda para un valor de FI de 36, una tensión de proporción de 24 y para 100 de 66.7. ¿Ya? Ahí vamos a ir viendo ambos valores al mismo tiempo por si acaso, pero es relevante si es que era 1 o 2. ¿Ya? Y calculamos las FLTs. Las FLTs para cada caso y nos da un valor de 109 y 65 respectivamente. ¿Ya? Entonces, hasta este nivel, ¿cierto? Euler nos gobierna y termina, entre comillas, ¿cierto?, a nuestro estado de carga 1. ¿Ya? Ahora, dada la distribución de tensiones residuales, ¿ya? Nosotros vamos a tratar de definir cómo varía este estado tensional residual para cualquier incremento tensional, ¿cierto?, en compresión, ¿ya? Entonces, recuerden que este estado de tensiones residuales, esa punta de ala está en compresión. Esta punta de ala está en compresión y esta zona intermedia está en tracción. Y nosotros estamos viendo problemas de compresión, por lo tanto, yo voy a incrementar el estado tensional en compresión, por lo tanto, esa distribución lineal se mueve, ¿ya? Se mueve para un lado, Y eso define una nueva geometría de distribución de tensiones, ¿ya? Eso es lo que va a pasar. Entonces, si eso es cierto, nosotros nos movemos a la izquierda, ¿cierto?, a niveles tensionales F cualquiera, ¿ya? Un nivel tensional cualquiera, ¿ya?
para nuestro caso, nuestra columna que se encuentra a nivel crítico, ¿cierto?, de FP, que vale 2/3 FI, quedaría más o menos así. ¿Ya? Más o menos así. El estado inicial es el estado con la línea punteada, ¿cierto? El estado inicial es donde está el ala en compresión, parte en tracción y punta del ala en compresión, ¿cierto? Ahí está. ¿Bien? ¿Sí? Es la línea punteada. ¿Bien? Un incremento diferencial F lleva niveles tensionales desde 1/3 FI hasta niveles de FI, incrementando un estado tensional F de 2/3 FI. Momento. ¿Ah? Ya. ¿Las tendrán? A ver. Bueno. Bueno. Ya, perdón. Ya. Entonces, ¿dónde estamos? Nosotros estamos aquí en el eje de referencia. Bueno, el eje de referencia es para estados tensionales 0, ¿cierto? La punta de las alas está en compresión a 1/3 FI y aumenta su estado tensional hasta un valor de FI. ¿Ya? Entonces, el estrés, claro, está a niveles tensionales de FI. El nivel tensional de esta zona del ala en ningún caso puede exceder el valor de FI por la sencilla razón de que cualquier cambio superior a niveles tensionales FI genera un cambio de módulos de elasticidad. ¿Ya? Así que hasta FI llegamos. Si es que eso sucediese, cualquier estrés superimpuesto, ¿cierto?, que sea mayor a 2/3 FI, entonces la punta de las alas cambia de este régimen elástico a un régimen plástico. O sea, empezamos a desarrollar pandeo inelástico a través del módulo de elasticidad efectivo. ¿Ya? Entonces, de nuevo, este gráfico, que quizá no es tan fácil de digerir, lo único que hace es mover el estado tensional inicial residual hasta el valor de FI, sumando 2/3 FI, ¿cierto?, en la punta de las alas, y generamos una nueva geometría. ¿Ya? Esa geometría está quizá mejor descrita en esta lámina. ¿Ya? En esta lámina está, bueno, los niveles tensionales descritos de 1/3 FI iniciales a 1/4 de B, ¿cierto? Ojo que estos valores están descritos en el problema, ¿cierto? 1/4 de B está en 1/3 FI, ¿ya? 1/4 de B, ¿ya? Por lo tanto, esta zona de 1/4 B, que está aquí, ¿ya?, es la primera zona que se plastifica. ¿Ya? Así que estos valores, el valor incremental de la punta del ala que supere los valores de FI, al haber sumado 2/3 FI, se empiezan a plastificar. ¿Ya? A plastificar. ¿Ya? Ahora, la relación que existe en el estado de carga 1 final, en donde la punta del ala llegó a FI, ¿ya?, y el estado siguiente, que es cuando yo paso el valor de FI y plastifico una sección, ¿ya?, y plastifico una sección que no es constante, sino que es variable, es linealmente variable, como en este caso, ¿ya? Entonces lo único que me queda es hacer una relación de dimensiones que se plastifican por sobre dimensiones conocidas. ¿Ya?
Y eso lo hacemos a través de compatibilidad de triángulos, o sea, triángulos semejantes. ¿Ya? Lo hacemos a través de triángulos semejantes. Yo conozco el estado tensional inicial en FI, ¿ya? A través de las relaciones geométricas de B y FI, y ahora tengo un incremento diferencial que plastifica una zona de las alas, que la voy a describir a través de una variable independiente, x sub 0, que define cómo varía el incremento diferencial de tensiones por sobre esta nueva longitud. ¿Ya? Así que definamos que la zona elástica se llama 2x sub 0, ¿cierto? O sea, la altura en el ala de la zona elástica se llama 2x sub 0, y que la zona plástica, o la zona que se empieza a plastificar en la punta de las alas, se llama, digamos, la mitad del ala menos el x sub 0. ¿Ya? O sea, es una relación geométrica de la dimensión del ala por una definición que nosotros le quisimos dar, que se llama x sub 0. ¿Ya? Y esa se llama la zona plástica. Así que todos estos puntitos, ¿cierto?, se mueven hacia la izquierda, sigo comprimiendo, todos estos puntitos se mueven hacia la izquierda, a cualquier nivel tensional superimpuesto sobre FI, ¿ya? Estas F, o sea, este nivel tensional superimpuesto genera que las puntas de las alas se plastifiquen y que esa zona plástica se defina como un medio B menos X0 por estos 2/3 sobre el estado tensional F menos 2/3. ¿Ya? Ese F menos 2/3 está aquí, jóvenes, por si acaso. ¿Ven? Está ahí. ¿Ya? La zona, recuerden que este es un incremento superimpuesto de tensiones F. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes ahí ven 2/3 FI como el estado de carga 1 final, ¿cierto? Fuimos de 1/3 FI a FI, sumando 2/3 FI, y un F que es el estado, digamos, de tensión superimpuesto, que va de el estado inicial hasta cualquier estado tensional sobre FI. ¿Ya? O sea, F, recuerden que F es para un estado tensional que sobrepasa el nivel tensional FI. ¿Ya? Así que esta diferencia donde se plastifica la sección, ¿cierto?, del ala, se llama F menos 2/3 FI. Así que hay una geometría triangular ahí, que la estamos viendo como F menos 2/3 FI por un medio B menos X0, ¿sí? Que describe el incremento de la zona plastificada por cualquier tensión superimpuesta mayor que FI. ¿Ya? Así que, bueno, lo que hay que hacer ahora es calcular, bueno, carga crítica, tensión crítica, modo de elasticidad efectivo y FLTS como función de esta zona elastoplástica, ¿cierto? La zona elástica y plástica a través de la definición del X sub 0 y empezar a describir, ¿cierto?, el estado de carga. Bien. De estos dos triángulos, ¿cierto?, vamos a definir la zona triangular plastificada como F menos 2/3 FI por un medio B menos X0, y la zona elástico, ¿cierto?, elástica o elástico-plástica, ¿cierto?, del triángulo sobre
un medio B por 2/3 FI, ¿cierto? Un medio B por 2/3 FI. Que sería este de aquí. Ese es el triángulo que está descrito con la línea punteada, ¿cierto? Hasta un medio B, baja, ¿cierto? Y avanza 2/3 FI. Ese es el triángulo 2. Ya. Así que, por compatibilidad de triángulos semejantes, 2/3 FI es a B medio, 2/3 FI es a B medio, como F menos 2/3 FI es a B medio menos X0, y me queda una relación de tensión, ¿cierto? Esta F es el incremento tensional, ¿ya? El incremento tensional en función de la zona que se plastifica. Es el incremento tensional en función de X0. Así que, con este estado tensional, calculamos nuestras variables, ¿cierto? La carga crítica, en este caso, es la fuerza en la zona plastificada más la fuerza en la zona elástica, ¿cierto? El área está dada por estas relaciones de trapecio, ¿cierto? Ahora, de la zona plastificada sería un medio B menos X0, ¿cierto? Por la altura, ¿cierto? FI, por el espesor T, ¿cierto? Recuerden que esto es carga crítica, o sea, carga en la zona plastificada, no es tensión, sino que es carga, por 2, ¿cierto? Este 4 es por 2, sería 2 por 2. ¿Bien? Lo mismo hacemos en la zona, el área, digamos, la carga crítica en la zona elástica. Ahí está. La tensión crítica es la suma de las cargas, ¿cierto?, elástica y plástica sobre el área total. Y si sustituyo la tensión crítica, entonces me queda una expresión en función de X sub 0. ¿Ya? Reemplazo F en nuestra expresión y aparecen los X sub 0. ¿Ya? Eso es para hacer la compatibilidad. Luego, defino el módulo de elasticidad efectivo, ¿cierto? Sabiendo que a cualquier carga superimpuesta en la zona 1 o en la zona plastificada, el módulo de elasticidad vale 0, ¿cierto? De acuerdo a nuestro modelo de material, esto vale 0. El módulo de elasticidad efectivo queda descrito solamente por una relación geométrica de la parte plastificada. Describimos, ¿cierto?, los módulos, los momentos de inercia en función de los X sub 0, y finalmente el módulo de elasticidad efectivo en función de X sub 0 queda descrito como la ecuación 3. ¿Ya? Ahí después, por favor, jóvenes, ustedes hacen el número para que corroboren de que esto es correcto. ¿Ya? Así que de la función de tensión crítica resuelvo por la esbeltez, de nuevo en función de X sub 0. ¿Ya? Finalmente, dado que tenemos tensiones en función de X sub 0, módulo de elasticidad en función de X sub 0, y tenemos esbeltez en función de X sub 0, ¿ya? Lo único que tengo que hacer es darme un rango numérico para describir X sub 0 en función de su ancho B, ¿cierto? O sea, voy desde un X sub 0 igual a 0, ¿cierto? Hasta el valor de B medio, ¿cierto? O X sub 0 igual a 0.5, entre 0 y 0.5.
y describo ahora finalmente una curva, que la pueden calcular ustedes ahí en Excel o en MATLAB o cualquier cosa, ¿cierto? Para los niveles de fluencia que estaban descritos en el problema, F igual a 36, F igual a 100, y se dan los X sub 0 sobre B entre 0 y 0,5, y calculan su tensión crítica, su esbeltez, y pueden calcular también la esbeltez de Euler, ¿cierto? Y las tensiones correspondientes, ¿ya? Luego, pueden aquí fácilmente graficar sus resultados, ¿ya? Aquí este gráfico está con ambas curvas superimpuestas. La curva anaranjada muestra la curva de resistencia de columna para una tensión de fluencia igual a 36 KSI, y la curva azul muestra la resistencia para un material de F igual a 100 KSI. Ahí está la descripción de cuándo se transforma en pandeo elástico y plástico para el material 1 y para el material 2. Bueno, y también está escrita aquí Euler, por si acaso. Está Euler aquí graficado. Bien, eso es lo que vamos a ver hoy. Con esto, jóvenes, yo creo que ya terminamos toda la parte de columna, ¿ya? Les voy a dejar arriba una tarea, si es que voy a anotar mejor porque siempre lo olvido. Tarea número 2, ¿ya? Les voy a dejar entonces arriba una tarea para que se cabeceen un poco, ¿ya? Con todo esto. La tarea es para la próxima semana, así que pueden aún digerir esta información, ¿ya? ¿Va a ser similar a este último ejercicio? Más o menos, sí. Profe, ¿hay algún libro con este tipo de ejercicio o información? ¿Algún libro? Déjame buscar un libro bueno. Sí. ¿Ya? Sí, porque no creo que sea tan fácil, tan fácil encontrar como tan detallado el análisis. Sí, pucha, olvidé, ¿cómo se llama ese libro? No, te lo voy a, Si no lo lo voy a envío enviar. después, Sí, ya, libro, ya, profe, bacán. vale, yo lo busco. Y si es que lo tengo, lo subo. ¿Ya? Ya, jóvenes. Estoy.